Buenos días, mi nombre es Eber Raimundo Avilés Quiñones, soy estudiante de Derecho de la Univer Durango, soy de la generación 23. Yo les voy a platicar sobre la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite. Fracción 1. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fracción 2. Por normas generales, actos o omisiones de la autoridad federal que vulneran o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencias del DF, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fracción 3. Por normas generales, actos o omisiones de las autoridades de los estados o del DF que invadan la competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 2. El juicio de amparo se tramitará vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece la ley. Artículo 3. En el juicio de amparo, las promociones deberán hacerse por escrito. La firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como la opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. No se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta ley. Artículo 4. De manera excepcional y solo cuando exista urgencia atendiendo al interés social o al orden público, las cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus presidentes o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejo Jurídico, podrán solicitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados de este, se substancien y resuelvan de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos de esta ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: 1. El quejoso. 2. La autoridad responsable. 3. El tercero interesado. 4. El Ministerio Público Federal. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral, o a quien no afecte la norma general, o el acto reclamado en los términos de la fracción 1 del artículo 5 de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí o por su representante legal, o por su apoderado, o cualquier persona, en los casos previstos en esta ley. Artículo 7. La Federación de los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier otra persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto o omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Artículo 8. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre, si la intervención de su legítimo representante, cuando éste se halla ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional
sin perjuicio a dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debido a preferir a un familiar más cercano, salvo cuando haya un conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Artículo 9. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites y en el juicio de amparo, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso, podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos. Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en el juicio en los términos previstos en esta ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley, que rija la materia de la que emane el acto reclamado, y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior. Las situaciones en las que se aplica la ley de juicio de amparo son las siguientes: cuando se consideren violaciones a los derechos constitucionales o a los derechos establecidos en tratados internacionales. Se puede interponer un juicio de amparo cuando las autoridades transgredan las garantías individuales y cuando no actúen para la protección de las mismas. La ley de juicio de amparo aplica también para la protección de intereses colectivos de organizaciones y no solo para individuales. Pues esto es todo. Muchas gracias.